Bueno, hoy tenemos la hermosa oportunidad y sobre todo desde ya estar muy agradecidos con nuestro compañero Héctor Béjar, que se ha hecho un tiempito para poder darnos esta entrevista a este humilde canal de comunicación popular que es Huauqui Prensa Popular Perú, y que estamos afiliados a al Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, donde tenemos la responsabilidad de la Secretaría Internacional de Movimientos Sociales. Querido compañero, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, más bien, por darme la oportunidad a mí para poder conversar. No, es un honor para nosotros. Bueno, más que nada, te comentaba de que, como mucha gente ha visto una serie de entrevistas que te han hecho, hay un sector de ellos que están interesados en conocer más acerca de esa influencia puneña que tienes tú de sangre que corre por tus venas. Estamos hablando de tu señor padre. ¿Qué nos puedes referir acerca de eso? Bueno, mi padre fue natural de la provincia de Melgar, Ñuñoa, actual Santa Rosa. Eso está hacia el norte de Puno, en el camino al Cusco. Es una zona de altiplano bien alta, arriba de 4.000 metros, que cuando mi padre nació era una zona ganadera, una región ganadera. Mi padre fue el penúltimo de 14 hermanos. 14. Esa era la costumbre antes, ¿no? Esa era la costumbre antes. Familia grande. Y estudió en el San Carlos. Precisamente lo van a recordar ahora que es el 9 de agosto, el 200 aniversario del San Carlos de Puno. Él estudió música con un maestro. En esa época en Azángaro y en toda la parte de Puno, toda la parte sur, había un gran movimiento cultural que es muy difícil de imaginarse ahora cómo existía. Mira, estudió música y estudió música clásica. O sea, él era un compositor, era violinista, llegó a ser violinista cuando ya vino a Lima, porque yo ya nací en Lima. Él venía había estado primero en Melgar, luego había estado en Puno, luego en Arequipa. Estoy hablando de 1929, 1930, yo nací el 35, y él vino a Lima con la intención de viajar a España para la Feria Internacional de Sevilla, donde iba a poner una ópera que fue estrenada en Lima durante el gobierno de Leguía, dirigida por él, que se llamó El Pueblo del Sol. Era la primera vez que un tema incaico indígena era puesto con música clásica. La primera vez. Sí, es un momento histórico. Y bueno, él vino a eso, logró poner la obra, una ópera, o sea, era una música de primera calidad. Pero lo que pasó es que él era prista. Como está unido al movimiento indígena, no, aprista no de ahora, porque de los apristas de esa época, de los fundadores, era gente antiimperialista, de izquierda, sí. Y lo persiguieron, tuvo que ir. Por eso yo nací en un pueblito, en Ricardo Palma, que en esa época era un pueblo, pues ahora ya no, ahora está pues muy cerca de Lima, pero en esa época era un pueblo lejos. Ricardo Palma queda aquí en... Más allá de Chosica. En esa época no había, cuando mi madre llegó con mi padre, no había luz, no había agua. Pero esa zona es bien hermosa, es ¿no? hermosísima. Y en mi infancia era mucho más hermosa que ahora. Pero yo he vivido en un pequeño paraíso, digamos. Ahí es donde pasa el río Chillón, si no me equivoco. En Lima.
El Rímac, perdón. En ese río, en la época en que yo tenía 4 años, ¿no? Había camarones, luego tenías claveles que cultivaban en la orilla del río. Después había manzanas, había guayaba, pacae. Bueno, era un paraíso, un pequeño paraíso, ¿no? Regresando a lo de tu papi. Sí. Y regresando a mi padre, entonces mi padre después, eso es el año, lo primero que te cuento es el año 30. Él tuvo que permanecer muy mal, porque era prisa, lo perseguían, digamos que tenía todas las puertas cerradas, ¿no? Y se dedicó a enseñar música, era profesor de música en los colegios, y cuando regresó para la legalidad, el año 45, formó la Orquesta Sinfónica Peruana. Con la Orquesta Sinfónica Peruana dio muchos conciertos en el periodo 45 al 48, pero luego hubo otro golpe de Estado y lo volvieron a votar. Entonces, yo me acuerdo que el año 48 no teníamos ni que comer porque habían despedido a mi padre. Y en esa época no era como ahora, que ahora tienes mucho más posibilidades. En esa época te despedían del empleo y ¿dónde ibas a ir? Sí, pues. Entonces, más o menos. Entonces nosotros hemos vivido una vida bastante pobre, muy popular en esa época en La Victoria. Vivíamos en lo que ahora es el barrio Porvenir, cerca de La Parada. Claro. Dime, compañero, en esa ópera que tu papá desarrollaba, intervenían, se recogían también los instrumentos cantinos. Claro, totalmente. Mira, en mi casa hemos tenido, bueno, yo no tenía, mi padre tenía antaras, quenas, todo tipo de instrumentos, y mi padre orquestaba los instrumentos indígenas. Eso es lo que él quería hacer, digamos. Él pertenece al movimiento indigenista en la música. Claro. Y él estudió en San Marcos, pues también lo echaron porque hubo la revolución universitaria en 1930 y no pudo terminar su carrera. Estudió, yo no sé, pues, porque yo era muy pequeño, creo que él estudiaba arqueología, porque estudiaba con Julio Tello. Sí. Y porque en mi casa había mucho material de ese tipo. Y él, como estábamos en un pueblito ahí de la ceja de tierra, andaba excavando. O sea, en mi casa teníamos calaveras. Yo dormía con calaveras así de preincas, ¿no? Que él excavaba, ¿no? Ya. Porque en esa región había un pueblo preinca. Eran 2 pueblos preincas, uno al lado izquierdo del río y otro al lado derecho del río. Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces yo me felicito, digamos, quiero muchísimo el recuerdo de mi padre y en ese sentido he tenido una infancia bien limitada, bastante pobre, pero feliz. Porque estaba llena de todas estas ¿Cómo cosas. se llamaba él? Mariano Béjar Pacheco. Mariano Béjar Pacheco. Él le han hecho un homenaje en Puno, en la provincia de Melgar, y ahora lo van a recordar en el 200 aniversario del San Carlos, ¿no? Claro. Bueno, con estos anécdotas que has desarrollado, creo que va a haber mucha gente que estaría contenta con conocer la influencia musical y lo que aún hoy en estos tiempos modernos, cuando viajas a Puno, sobre todo en los días centrales que hacen esos grandes festivales, como salen una diversidad. Ese es un pueblo musical. Cada distrito la música tiene... es del pueblo mismo, o sea, no es de compositores, no, es la misma gente que hace música. Sí. Muy bien, por eso muy bien dicen ellos, los puneños, la capital mundial del folclore, ¿no? Del folclore, aunque nuestros hermanos bolivianos se molestan un poquito, pero porque en la Candelaria
cada barrio de Puno tiene su grupo. Sí, pues. Es como Río de Janeiro, ¿no? Que cada barrio sale con su grupo de samba, ¿no? Sí, sí. En Puno cada barrio sale con su diablada, ¿no? Su grupo. Qué interesante. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de Puno, compañero, también una cosa que preocupa, que interesa conocer a los hermanos y hermanas, es tu respeto, su reconocimiento a lo que es el mundo andino. Pero como tú estás escribiendo y nos has ilustrado con una serie de anécdotas históricas, nos interesa conocer también tu relación, tu acercamiento, o cuál es tu opinión con respecto a esas organizaciones de hermanos originarios que hoy revalorizan lo que es la cosmovisión andino-amazónica. Exactamente. Yo, mira, cuando hicimos la guerrilla, en los años con otros compañeros en los años 60, la hicimos a partir de comunidades. Y especialmente de las comunidades ayacuchanas, de Chungui y de las provincias como se llama, de la Oreja de Perro, de Ayacucho, ¿no? Y luego, ya cuando estuve preso y salí, trabajamos con Velasco, yo me metí mucho con otros compañeros ya profesionales, antropólogos, a la Ley General de Comunidades, y yo no, pero sí otra gente, pero con el apoyo de jóvenes que yo organizaba desde Sinamos, las ligas agrarias, ¿no? Basadas sobre todo en comunidades campesinas. Claro. Y después he mantenido mucha relación, ya pasados los años, de los años 80 ya bajo el gobierno de Belaúnde, con las rondas campesinas de Cajamarca, del norte. Entonces, digamos, a lo largo de mi vida, yo he tenido relación primero con Puno, digamos, por razones familiares. Luego, a partir de la influencia de mi padre, mis primeras lecturas fueron el mundo Sancho de Geno de Ciro Alegría, que marcó toda mi vida. Habla de la historia de una comunidad. Y después en Bolivia he estado también en comunidades, y bueno, toda mi vida más o menos está marcada por esto, ¿no? Además de que tú, después de que termina el gobierno de Velasco, tú seguiste en ese trabajo de relación con el movimiento campesino. Exactamente, y mantuve relación con la Confederación Nacional Agraria. Hasta ahora mismo, ¿no? Ya el año pasado nos encontramos con los viejos compañeros de la Federación de Ayacucho, pues de la FADA, que hicieron su congreso, ¿no? El año pasado estuve en Ayacucho con ellos, también con otros compañeros de Cusco, que ya son viejos dirigentes campesinos, ¿no? Ya. Regresando ya al ámbito latinoamericano, compañero, tú, bueno, todos conocemos tu trayectoria de guerrillero, sobre todo esa experiencia que cuentas cuando estabas en Cuba, vivir esos días del proceso de la Revolución Cubana, en todo el momento en que todo el pueblo de manera unitaria defendía y velaba por el éxito de su proceso revolucionario. Pero ¿cuál es tu impresión hoy acerca del bloqueo a Cuba? Hoy ha caído el muro de Berlín, ha caído para mucha gente que incluso se consideraba de izquierda el anhelo por cambiar esta realidad a nivel internacional, que es el socialismo, ¿no? ¿Cómo ves tú a Cuba hoy, en estos tiempos modernos?
¿Cómo veo a Cuba? Que la veo con mucho dolor, con mucha preocupación. Sé que están pasando por el peor momento de toda su historia. Ya son 60 años de bloqueo. Este es un pueblo mártir. Es un milagro, pero no digamos un milagro que se debe más bien a la constancia y a la fuerza de su gente, que ellos mantengan esa opción. Creo que otros países se habrían rendido ya, pero ellos se mantienen. Y yo siempre conservo la esperanza de que ahora la situación internacional va a cambiar poco a poco. El imperialismo está entrando en su última etapa de decadencia y eso espero que les abra un nuevo espacio, ¿no? Ahora, como tú comprenderás, una fuerte parte de cubanos está fuera de Cuba, muchos hay aquí en el Perú. Y bueno, yo creo que Cuba siempre necesitará de nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra comprensión, porque a veces es muy fácil criticar. Yo mismo tengo la tendencia a criticar, pero digo, tengo que entender que están ellos están viviendo una situación que quizás sea el único país en el mundo que la está viviendo. El cerco se demuestra hoy en estos tiempos modernos de manera muchísimo más cruel, ¿no es cierto? Cruel, absolutamente cruel. Felizmente ha aparecido ese resurgimiento de los BRICS y esperamos de que eso ayude bastante con un intercambio comercial y de soberanía con Cuba. Exactamente, ¿no? Bueno, regresando a la parte nacional, compañero, la parte histórica de tu personalidad, de tu trayectoria. Conocemos, lo hemos visto varias entrevistas que te han realizado, pero quisiéramos puntualizar de esos años que estuviste tú en la cárcel. ¿Cuáles eran tus impresiones? Seguramente que tenías tiempo de escribir, de hacer memoria, de hacer un balance, ¿no? Pero ¿qué significa para ti o qué le puedes contar tú a esos nuevos luchadores y activistas sociales cuando un hombre que se entrega a una causa sale después de varios años de cárcel, sale y cómo encuentra la ciudad, cómo encuentra la familia, cómo encuentra el devenir del día a día? Lo primero que sientes es físicamente la diferencia. Porque en la cárcel tú caminas pocas distancias. Claro. ¿Ya? Y yo estuve casi 2 años sin recibir sol, porque me tenían en una carceleta que no tenía luz. ¿Ya? Entonces ya cuando salí, yo recuerdo que me invitó un amigo, un viejo amigo argentino, a cenar. Y me acuerdo que él tenía un Volkswagen y yo primero no podía caminar normalmente. Tenía que caminar con lentitud porque estaba acostumbrado a caminar lento en la prisión y además me mareaba con la velocidad del Volkswagen. Esos son temas que no se conocen. Que no se conocen, pero todo el mundo pasa eso, ¿no? Los compañeros salen en libertad y se pierde el espacio de conocer esa parte. No sabía cómo subir al ómnibus, porque los ómnibus habían cambiado. ¿Te das cuenta? Y llamar por teléfono, ¿cómo llamo por teléfono? Porque habían... yo cuando me metieron preso todavía no había los teléfonos con aquella época, ¿te acuerdas que había el ring? ¿Qué cosa era el ring? Yo no sé. ¿No? Entonces tienes que hacer un aprendizaje y eso tiene que ver también con tus amistades, ¿no? Porque hay amistades que se fueron, hay otras que se mantuvieron. Tú vas descubriendo los amigos cuando estás preso. Sí. Entonces, hay gente que desaparece, ya los perdiste. Es ¿no? como cuando caes enfermo, ¿no? Igualito, claro. Sí.
¿Esto no te trajo también algunos problemas psicológicos, la necesidad de tener un tratamiento? No, menos mal que no. Menos mal, tú lo Menos mal que superaste no, yo lo pasé muy con bien. la labor intelectual. Eso me ayudó muchísimo, mucho, siempre. Y porque la situación en la cárcel varía mucho, pues. De repente tú tienes espacio, puedes hasta tener libros y de repente viene una batida, como ellos dicen, una requisa, te llevan todo. Ya no te devuelven. No, que te van a devolver. Eso. Sí, que te van a devolver. Entonces, son intelectuales también, les gusta leer. Entonces, vives así una vida un poco, ¿qué te puedo decir? No puedes hacer planes, pero yo siempre tenía planes. Okay. Yo estaba aprendiendo francés. Yo aprendí francés en la cárcel, pero autodidácticamente, a leer, ¿no? Ya. Y así aprendí idiomas y aprendí matemáticas y volví a hacer todos mis cursos de matemáticas. Tenía mi biblioteca, fichaba, ¿no? Eso me ayudó mucho, muchísimo. Compa, y ahora que asistimos a esta realidad nacional, ¿cómo ves a la juventud en estos momentos? Hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años, se hablaba del fortalecimiento del movimiento estudiantil, tanto desde secundaria hasta preuniversitaria y en los mismos estamentos de nivel de educación superior. Hoy, ¿cómo sopesas? Yo he bajado a presentaciones de libro con el compañero Ricardo Gadea. He quedado sorprendido por algunos núcleos estudiantiles de colectivos en la Católica, en San Marcos, pero no sé si esto está sucediendo igual en otras universidades, y tampoco sé si a nivel de barrios hay una permanencia. Eso yo creo que ha cambiado muchísimo. Yo he enseñado, como tú sabes, en San Marcos muchos años, y eso me ha dado la posibilidad de mantener relación con los jóvenes. Pero estos jóvenes de San Marcos no son todos los jóvenes. Los jóvenes de San Marcos son gente de clase media pobre, pero de clase media, que hacen un esfuerzo y son muy inteligentes, tienen muy buena preparación. Me ha sorprendido siempre que los chicos de provincias y las chicas de provincias tienen muy buena formación. Un porcentaje de ellos, digamos que un 30% tiene sensibilidad. La otra parte tú no sabes por qué están ahí y ellos tampoco saben por qué. No. Entonces, pero esto es San Marcos, eso no es el Perú. Claro. Pero lo que yo observo en el conjunto de la población juvenil peruana, es decir, en la calle, es que, como tú sabes, eso lo sabemos todos, viven el día por día, no tienen tiempo de pensar, con las justas de dormir, y el sistema se las ha ingeniado para que no estén enterados de nada. Entonces los chicos están totalmente desubicados, desinformados y entretenidos, porque el mismo sistema les da todas las posibilidades de entretenimiento de todo tipo. Claro, y ahora que ha aparecido el celular, el TikTok y todo eso. Sí. Ahora el TikTok, en el TikTok entra siempre cierta comunicación cuestionadora, pero no toda, ¿no? Entonces hay de todo, digamos. Sí. Entonces yo creo que ellos, en cuanto a los conocimientos que se necesita hoy día, a la medida de lo que está pasando en el mundo, no tienen ninguna noción. No tienen ubicación, no saben dónde están. Con esto me refiero a que no conocen geografía, que no les enseñan en el colegio. Como no conocen historia, tampoco saben dónde están históricamente.
Ah, y no saben a dónde van, porque yo comparo, por ejemplo, en mi juventud, nosotros teníamos paradigmas, modelos de conducta, grandes modelos, gente que admirábamos. Eso hoy día no existe. sí, pues. Entonces, no tienen el ejemplo del cual guiarse, del cual orientarse. Y eso es una situación que no solamente es aquí, sino en todo el mundo. La ves en todo el mundo. Entonces, yo creo que hay un sector de la juventud que mantiene posiciones de cuestionamiento del sistema, pero no es la mayoría. Claro. La mayoría de los jóvenes tiene malestar, obviamente se sienten mal, ganan pésimo, los explotan, no tienen derechos, no saben tampoco lo que son derechos ya, pero como te digo, no les alcanza para vivir, no tienen ni posibilidad de conseguir vivienda, ni posibilidad de conseguir un empleo estable. Para ellos la vida, como te digo, dura 24 horas y no saben qué va a pasar las otras 24, ¿no? Y además de eso, el gran peso informativo hegemónico, ¿no? Enorme. Aplastante. Y lo que fueron para nosotros los grandes paradigmas de los grandes hombres y las grandes mujeres de aquella época, que había muchos más hombres que mujeres, ¿no? Eso ahora, como te digo, no hay. Y ha sido reemplazado por los artistas, las orquestas. Sí, sí. No, incluso hay muchos jóvenes que no saben quién es el Che Guevara. No, ya no, olvídate, pues. Sí. Pero imagínate, el Che muere el año 67. Cuando estás hablando del año 60, estás hablando de... espérate, 30... hace medio siglo, compadre. Sí. Hace medio siglo. No, ya eso, otro mundo, ya, ellos están en otro mundo. Claro. Te cuento que hace 2-3 días me quedé maravillado con una anécdota que te la paso de escribir. Yo siempre, a la zona que llego a vivir, el menú en cualquier restaurante está de 12 a 15 soles, ¿no? Ahora ya están 20. Bueno, en zonas como esta, yo supongo que aquí es en 20 soles, ¿no? Pero allá, por ejemplo, yo siempre busco el comedor popular de la zona. Ya. Y he encontrado un comedor que el menú está 5 soles. Y te juro que me ¿En qué cerro es? Es por Puente Camote, Y me he asombrado, primero de la calidad del menú, pero lo otro que me ha resultado sumamente simpático es que antes yo llegaba pues a sitios y hacía la araca de mi posición, ¿no? Ya como uno está avanzadito en años ya no hace eso, ya. Lo que hace es te sientas bajo perfil y solamente escuchas, ¿no? Y el otro día me pongo a almorzar y todos los comensales se notaba que eran obreros de construcción de la zona, ¿no? Entonces no era olla popular, nada, era un restaurante. Comedor popular. Tú entras, te sientas en una mesa, te sirven tu menú y la gente aprovecha 12 en punto, están puntuales ahí en la comida porque saben de que 12:30 ya no hay, ¿no? Entonces están ahí puntualitos y ya almuerzan. Y en eso me siento, estoy empezando a comer y se me escapa el celular, y escuchan pues la guerra de Irán, ¿no? Y yo lo vuelvo a apagar y un señor que estaba a mi costado que me dice, ¿tú eres hippie? Cuando escucha eso de Irán, me dijo, lo que pasa es que ese gringo, el Trump, es un abusivo. Yo lo quedo mirando y los otros sí, y cada uno entró y habló algo. Esas son las cosas que... Yo entre mí dije, claro, ¿cómo? ¿De dónde vienen estas cosas? Y uno que, o sea, esta gente, bueno, tiene sus celulares, pero yo no creo que estén
como los jóvenes, ¿no? No sé. Tú sabes que ellos salen al kiosco y miran los titulares de los periódicos, pero qué capacidad de posición política internacional. Y me quedé, o sea, no estamos tan mal que digamos, compañeros. No, yo sé que no. Claro, entonces te quería contar ese detalle que me pareció. Cuando uno va por los barrios, ¿no? Impresionante. Pasando al terreno de las Para comunidades. acabar con los jóvenes, Sí. ahora que mencionábamos a los barrios, es muy importante, quiero decirlo. Una cosa que a mí me sorprendió, pero no sé si seguirá habiendo, ¿no? La cantidad de grupos de jóvenes que hay en barrios, que hacen teatro, hacen música, ¿no? Eso salió mucho, ¿te acuerdas de una época en que salieron los... estamos hablando de hace por lo menos 10 años, ¿no? Que salieron los comités juveniles por todos lados, hubo un movimiento muy colectivos, los colectivos juveniles, después vino la pandemia y todo. ¿Cómo habrá quedado eso? No sabemos, ¿no? Pero sí. Siempre es... Lo que pasa es que tampoco nosotros tenemos mucha información. Sí. Sobre todo que hay momentos políticos de efervescencia, en donde la cresta de la lucha social insurge de manera inesperada, ¿no? Como ha sido esta respuesta al golpe de Estado que le hicieron a Pedro Castillo. Claro. Todos nos quedamos asombrados de cómo las provincias vinieron a marchar a Lima, y toda la militancia política de la izquierda, entre comillas, brilló por su ausencia. En la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola, etcétera, etcétera. Bueno, ya que estamos hablando de eso, compañeros, quería preguntarte sobre el tema de las comunidades campesinas hoy. Estamos en un país entreguista, donde no hacen respetar ni siquiera el mínimo de normatividad legal sobre la soberanía peruana. Entonces, las empresas transnacionales sí entran y depredan y hacen Totalmente. lo que quieren con las comunidades campesinas. Eso es una política colonial que se llamó la tierra nullius, el principio de la tierra nullius. ¿Qué significa eso? Que entiendes que no hay nadie. Cuando Argentina en la segunda mitad del siglo XIX exterminó a los indios para formar Argentina, porque Argentina nunca fue Argentina como ahora. Claro. La Argentina solamente eran las provincias del norte, y al sur estaba la Pampa, que estaba llena de indios, de pueblos indígenas distintos. Hicieron una guerra que le llamó la guerra del desierto. Es decir, cuando dicen desierto, es que no hay nadie. Para ellos no había nadie. Y en el Perú todavía hoy día, cuando le dan una concesión a una mina, no preguntan quién vive ahí. Le dan la concesión. O sea, este Estado tiene la política típica de un Estado colonial del siglo XV. No ha cambiado para nada. Y lo peor es con este gobierno usurpador que... No, ni siquiera se le puede decir gobierno, Sí. Ellos son gobernados, ya tú sabes por quién, ¿no? Es el caso de las comunidades campesinas que están en Huancavelica, que están en Arequipa, que están en Puno, Cusco, etcétera, cosas, Huampire y una serie Y la otra cosa es que también... y lo extrañamente que son de capital chino. Claro, Serán muy socialistas en su país, pero acá se portan como cualquier entidad el imperialista. Partido Comunista Chino es el partido de China. Ellos lo han dicho, ¿no? Es el partido de China. Ellos trabajan por China. Y cuando tú les planteas algo sobre el Perú, dicen, nosotros pagamos nuestros impuestos. En eso sí son absolutamente respetuosos para que se ocupe el gobierno peruano. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es problema del Perú. Y hasta cierto punto tienen razón. Porque es el Perú, pues el Perú tiene que defenderse. No tiene capacidad de diálogo con los chinos. Ninguna. Si va
la presidenta ya habla de Inca Kola con el presidente chino, que en el Perú les gusta la Inca Kola. Realmente ignorante que... O sea, no tiene la menor idea de lo que hay que plantear con un país como este. Es lo que te comentaba también en lo que está pasando en el gran megapuerto de Chancay, ¿no? Igualito, claro. Se levanta un megaproyecto, pero ¿quiénes son las víctimas? No les interesó para nada, desde el proyecto, porque eso ha sido un proyecto. Eso ha demorado como 10 años en hacerse. ¿Y dónde estaba el Ministerio de Pesquería, que se llama el Ministerio de la Producción? ¿Dónde estaba la Marina? El gobierno regional, ¿dónde está? O sea, igualito, tierras Lulius, no había pescadores, se han comportado como si no hubiera gente ahí, y como si no hubiera pescado tampoco, y como si no hubiera todas las especies. Gente que ha construido sus casas a base de sacrificio, ¿no? Que las han reventado, las han rajado, les han reconocido a un sector, pero a otros no. Y ahí hay un frente de defensa que está luchando. Que ya no ni siquiera es defensa, porque ya no pueden ni defenderse, ya lo dañaron. Sí, pues. Ya eso sería un frente que pida preparación, ¿no? ¿Tú consideras, compañero, de que sigue vigente esa frase que tú enunciaste en una de tus entrevistas cuando hablabas acerca del grado de opresión que tenían los latifundistas? Decías de que aquí se trabaja, se reza y se calla. Sí, pues, claro. ¿No? Esto sigue. Considera, mira, que los terratenientes de antes no son los de ahora. Los de ahora son enormes empresas transnacionales que ni siquiera tienen oficina de administración en este país. ¿Y sabes por qué son peores? Porque los terratenientes de antes, con todo lo que puedas hablar contra ellos, por ejemplo, los Gildemeisters, que tenían este cartel: resta, trabaja y calla, ¿ya? Tenían una como le llaman, tenía su nombre en la tienda de la hacienda, había todo para los trabajadores. Los trabajadores tenían vivienda, malaza, pero puesta por la hacienda. Anda a ver cómo están los trabajadores de las agroexportadoras. Terrible, ¿no? Ni siquiera eso, es decir, la política laboral de las actuales empresas capitalistas agroexportadoras es peor que lo que fue la política laboral de los latifundistas de antes. No, la situación hoy está sumamente difícil. O sea, y encima van a pagar solamente la mitad de impuestos, ¿sabes, no? El Congreso ha dado esa ley, que paguen solamente la mitad. Y estos señores, ¿por qué pueden pagar la mitad y yo tengo que pagar todo? O sea, les devuelven el IGB y de impuesto a la renta pagan la mitad. Supuestamente para promocionar. Por 10 años más. Oh, sí. No. Ya que tocamos ese tema, compañero, se avecina un proceso electoral. Se instauró un golpe contra Pedro Castillo, según nos cuentan algunas personas que han podido visitarlo. También le están aplicando eso de la ley esa de que no entre el sol, le han techado el jardín, lo maltratan, cada vez que lo sacan los procesos judiciales lo enajenan para que la gente vea eso, y piensan ellos que aplazarán el orgullo y la dignidad de los pueblos que prefirieron votar por un candidato que se asemeje a ellos, presión totalmente de racismo.
Pero en el marco de esa comprensión de realidad, hoy, ¿qué opinas tú acerca del proceso electoral? Como decían unos compañeros, ¿es legitimar un fraude o hay que combatirlo? Lo que hay que hacer es denunciar lo que está pasando, porque ellos están haciendo todo lo posible por amarrar, por llevarnos a un proceso electoral amarrado. Ya tú sabes, pues, ¿para qué voy a repetir? Ellos ponen la cancha, ellos ponen el árbitro. Van a poner la cancha, el árbitro, las reglas, y también los candidatos. Y las tribunas. Los candidatos. Porque, por favor, la enorme cantidad de candidatos que hay, que son más de 40, ¿no? 40 partidos, 43 partidos. Eso no hay que apurar. Eso es para que haya un montón de candidatos y para que se dispersen un par de candidatitos enanos y chiruches de derecha puedan llegar a la segunda vuelta, y entonces la gente tenga que elegir entre cualquiera de los dos de derecha. Desgraciadamente, me parece que, si bien es cierto que la gente se da cuenta de eso, las organizaciones políticas no actúan en relación con eso. Y entonces, ojalá que lo que digo se me desmienta, y que de aquí en adelante haya un proceso de acercamiento, y que por lo menos la gente que dice ser de izquierda sea capaz de generar movimientos más fuertes, más consistentes, pero sobre todo movimientos que usan no de la clase política, que ya tenemos en el Perú, como tú sabes, una clase política, sino del pueblo mismo. Pero yo sé que ya es pedir demasiado, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Por ejemplo, yo escuché a Ricardo Gadea en la exposición de su último libro decir que de los 43 o 40 y tantos partidos que están inscritos en el proceso electoral, ninguno de ellos, entiendo que también están los de izquierda, ¿no? Ninguno de ellos representa lo que ha sido el movimiento de insurgencia popular contra el golpe. No, ninguno. Entonces es clarísimo. Clarísimo, ninguno. Ellos están en el juego de la democracia que conocemos. Sí. Y ahí la palabra insurgencia es mala palabra, ni la pronuncia. A pesar que está en la Constitución del 69. Sí, pues. Ahí hay otro debate, porque hay algunos que dicen, compañeros, hay que reconocer la Constitución del 69 para eliminar la Constitución fujimorista. Yo creo que ese es un asunto... Esa Constitución fue un arreglo entre el PPC y el APRA. Lo hemos visto. Ajá. Claro, la nueva generación no lo ha visto. Una vez más es el problema. Pues ¿cuántos años hace del 80? Claro. Los chicos que van a votar ahora, los que tienen 18 años, han nacido el 2004, ¿no? 2004-2005. Imagínate. Para ellos ya Toledo, eso que acabas, cuando eran niños, ¿no? Eso que acabas de señalar, compañero, es bien importante, porque hay un debate, pues, dicen, para eliminar todo lo que está sucediendo hoy hay que rescatar la Constitución anterior en vez de plantear la Asamblea Constituyente, ¿no? Claro. Entonces, es un tema que hay que... Y además, yo digo siempre, no hay que plantear una Asamblea Constituyente, hay que plantear un proceso constituyente. ¿Por qué? Pues si planteas una Asamblea Constituyente, se van a reunir los expertos. ¿Te das cuenta? Todos los abogados se van a reunir. Si te has fregado, pues se van a reproducir otra Constitución a la antigua, ¿no? Y el pueblo tiene que decir su palabra, desde las provincias. Y ese es un proceso. Y al iniciar ese proceso, ¿no crees tú que también debemos tener en cuenta el momento político, el momento constituyente, para no caer en el gravísimo error que ha sufrido el pueblo chileno cuando impulsó su cambio constitucional? Pues lo de Chile va muy bien,
pero se equivocaron, no tomaron en cuenta el conservadorismo de la gran cantidad del pueblo, ¿no? Hay dos cosas que pueden pasar en el Perú que pueden dar sorpresas. Uno, lo que ha pasado en Argentina. Como han votado los menores de 18 años, los chicos que tienen 16, ellos han votado por lo nuevo. Están hartos de las figuras conocidas, han votado por Milei. Claro. Y siguen apoyando Milei. Siguen apoyando Milei. A pesar de todo. A pesar de todo. Porque Milei habla contra los que ellos odian. Y los que ellos odian también, aparte de la izquierda argentina, que son los peronistas. Bueno, es que tienen razón. Claro, y aquí también tenemos ese problema. Si aquí alguien surge a hablar contra la izquierda, va a tener gente. Desde el punto de vista popular, pues. Como hay gente, claro, cuando habla Montoya, toda esa gente, no, pues no, esos son y eso cavernaria, ¿no? Es una corriente en la que hay que tener mucho cuidado, está bien criticar, pero también cómo aseguramos de que no te jalen hacia una corriente fascistoide, ¿no? Y eso mi temor es que esa corriente más que fascistoide aparezca. ¿Por qué? Porque la gente necesita que la defiendan. Entonces cualquiera que ofrezca matar a los sicarios se la lleva. Y yo no quiero mencionar nombres de gente que todos conocemos y que creo que van a estar pensando en una forma de lanzarse. Y ahí barren todo el mundo. Claro. Porque es un peligro, pues ya que lo tenemos. Porque la derecha hoy está falta de alternativas, entonces lo único que hacen es levantar propuestas liberales populistas, como decir, hay que construir megacárceles para solucionar el problema, ¿no? Hay que mandar 5.000 presos peruanos un tipo como el de El Salvador. a El Salvador, o sea, ahora se necesitan por ser Bukele peruanos. Como Bukele, pues. Un Bukele, pues. Bueno, ¿qué reflexión te merece esto, compañero? Obviamente se levanta la necesidad histórica de recuperar el país. ¿Tú crees posible que haya un núcleo que levante una organización política revolucionaria, moderna? En este momento No. no hay. No. Pero sí creo que es una necesidad. Y todo lo que estoy haciendo y escribiendo es para eso. Por eso me he dedicado a la historia. Para que la gente sepa de dónde venimos. Y porque refundas, ¿qué cosa es lo que refundas? ¿Sobre qué base? ¿No? Tienes que saber qué es lo que no tienes que decir. Y por eso creo que el trabajo intelectual en este momento es estratégicamente importantísimo. Y es lo que deberíamos hacer, aparte del trabajo de educación y de organización del pueblo mismo, que tampoco existe ahora, ¿no? Compañero, unos 3 ejes básicos, así como para levantar un programa hoy, un programa de lucha popular. Un programa de lucha popular inmediato, ¿ah? Sí. Inmediato. Controlar el país desde el pueblo. ¿Qué significa eso? Sobre todo desde los barrios, sobre todo desde los barrios populares, controlar a los bandidos que están cogobernando el Perú, porque el Perú es cogobernado por los choros, por los choros formales y por los choros informales. Es la verdad, pues. Sí. Entonces tienes que controlar a los choros informales desde la base y después vértelas con los choros formales.
Creo que eso, lo primero, y eso se puede hacer. Ajá. Se puede hacer porque en cada barrio se sabe quiénes son. En cada barrio. ¿No? Es lo primero. Lo segundo, limpiar el Perú. La cochinada ya nos va a matar. Los ríos están contaminados, el aire está contaminado, el mar está contaminado, todo esto está lleno de basura, y eso no es juego, esto es una reivindicación popular. Los chicos de los pueblos de provincias tienen plomo en la sangre, así es, tienes que limpiar las aguas, tienes que limpiar el aire. Yo diría, y lo tercero, eso significa organización. Tienes que organizar a la gente, pero para eso. Esa es la primera tarea. Con ellos, ¿no? Con ellos. ¿Tú crees que iniciando este proceso se podrían dar los primeros pasos para un anhelo de refundación del país a partir de las legítimas demandas concretas, Sí. no de las burocracias? Yo acabo de terminar de publicar un libro, lo he impreso en España, lo voy a presentar estos días, apenas pueda, que se llama Cuando el pueblo gobierne. Es un libro pequeño, solamente de 150 páginas, donde está todo lo que se puede hacer en el Perú sin hacer la revolución. Lo que Castillo hubiera podido hacer sin el Congreso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo he visto las cosas que se han hecho en el Perú, que han sido abandonadas, que se pueden hacer, cosas desde caminos hasta reforestación. Hay todo, no es un programa, es una exposición, una especie de historia de lo que se ha hecho en el Perú que sigue vigente, y que un gobierno que gobierne para el Perú, para la gente del Perú y no para los bolsillos de los gobernantes, podría hacer. Más allá de un plan de gobierno, un plan de lucha. Es un plan de lucha, ¿no? Sí, Pero de lucha práctica, claro. no de lucha por cosas de metas de largo plazo, que desde mi punto de vista siguen vigentes, pero lo que puedes hacer ahora, hazlo. Subiendo ya al terreno de tu última experiencia de gobierno, compañero, cuando fuiste canciller, una de las cosas que nos admiró a mucha gente fue de que no rebajaste el rollo, no rebajaste la propuesta política de una visión del Perú hacia lo internacional, a pesar de la fauna de exorbitados derechistas de todo pelaje, compañeros. Estaban histéricos. Se pusieron histéricos. Sí. O sea, tú sabías de que le venía ese futuro concreto, pero a pesar de eso levantaste tu pronunciamiento como ministro de Relaciones Internacionales. ¿Y cómo así, compañero? Si nos puedes contestar algo de ese mensaje. Bueno, yo durante unos 20 años he asistido a distintas conferencias internacionales, mucho en Naciones Unidas. O sea, tengo mucha información sobre el mundo internacional, digamos, ¿no? Y justamente porque siempre he estado convencido de que el Perú no va a poder cambiar solo, sino que cambiarlo desde afuera. Esa es otra cosa importante. El Perú no va a poder cambiar solo por sus propias fuerzas. Se vuelve a repetir lo de hace 200 años, que la independencia de América... Ahora se va a repetir con los rusos, con los chinos, con los iraníes. En esta época pues eran los ingleses. Claro, y las independencias franceses vinieron por el sur, por el norte, para que el Perú se porque pudiera... aquí no querían ser independientes. Aquí No,
aquí obligaron al Perú a ser independiente. Lo obligaron, ¿ah? Tú mismo has señalado en tus obras que los descendientes incas estaban reconocidos por Claro. por la nobleza Así es. de la realeza española. Claro. Entonces, en ese convencimiento, que sigo teniendo esta convicción, siempre he estado muy informado sobre políticas internacionales. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de entrar desde Cancillería, hablé de eso. No me costó mucho, sino simplemente poner negro sobre blanco lo que pensaba. Hubiera sido formidable que pudieras haber defendido eso en el Congreso frente a toda esa feria. Eso fue lo que me impidieron, que yo quería ir a hacer eso. Pero justamente para que no vaya, me hicieron renunciar. Bueno, compañeros, te queremos agradecer esta entrevista y quisiéramos para terminar esta nota pedirte un mensaje a esa generación que hoy va a disfrutar de este tiempo bien álgido y qué posibilidades tiene pues de resurgir en unos pasos iniciales, aunque a veces ingenuos, pero con el anhelo de recuperar la patria. Bueno, mi mensaje es que vienen tiempos muy difíciles, desgraciadamente. Tenemos que estar listos para tiempos duros, y la forma de estar listos es estudiar un montón, informarse todo lo que uno pueda, leer mucho y unirse más. Yo no soy tan ingenuo como para pedir la unidad, porque durante todos los años de mi vida he visto que todo el mundo ha hablado de la unidad y nunca ha habido unidad, y por tanto sé que no va a haber. Pero como no vamos a tener unidad, por lo menos mantengámonos comunicados. Sepamos dónde estamos cada una. Ojalá que no venga una guerra al Perú, porque hay gente que quiere llevarnos a la guerra. Eso es lo que la gente no sabe acá. La gente no sabe aquí que estamos ya en la OTAN. El Perú, a pesar que no tiene nada que ver con el Atlántico Norte, nosotros no estamos en el Atlántico Norte, nosotros estamos en el Pacífico Sur. ¿Qué carajo tenemos que hacer con la OTAN? Pero resulta que estamos en la OTAN y la gente no se enteró. ¿Y eso por qué? Porque cuando sea necesario quieren llevar a los chicos peruanos a pelear, que ojalá que se nieguen a hacer, y porque nos van a obligar a comprar todo el armamento que ellos están fabricando. Porque ellos están fabricando armamento y toda la chatarra de ellos van a querer que la compremos nosotros. Entonces todo ese proceso viene, estamos ya en eso. Hay que estar muy informado, hay que oponerse a eso y hay que defender la autonomía del Perú, la paz internacional y la necesidad de cambiar profundamente el Perú. Muchísimas gracias, compañero, por darnos esta oportunidad de poder realizar esta entrevista. Desde ya te comprometemos para que en una futura otra entrevista entremos ya a hablar de el tema internacional también, que está muy interesante por los últimos hechos acaecidos. Claro, cuando quieras. Y una vez más, muchas gracias y muchos saludos y cariños a quienes nos están viendo. Gracias, compañero.